Hola gente de YouTube, me presento, soy Misael G y estamos de regreso en el canal, esta vez con una nueva teoría para el canal, que sería la de que hubiera pasado si yo llegaba al universo de Unter por Unter, y antes de comenzar aclararé que mi personaje será el de Sasori de la Arena Roja, y esta teoría la traeré cada cierto tiempo, ya me comenzaré a organizar con mis vídeos, pero bueno, por el momento solo disfruten del fanfic, y sin más relleno comencemos. Como dije anteriormente, mi personaje será Sasori de la Arena Roja, así que podemos comenzar. Para este punto, diré que como tengo 10 años, conozco sobre los jutsus de Sasori y tengo todas sus marionetas, y bueno, ahora sí comencemos. Una noche muy tormentosa en la isla Ballena, estaba una familia, era Mito-san, un niño de 3 años llamado Gon, y la abuela de Gon, Mito-san, que era la tía de Gon. Diría, abuela, esta noche está muy lluviosa. La abuela diría, tienes razón Mito, es una tormenta muy fuerte. Ya había pasado tiempo de que una tormenta como esta no ocurría, cuando de repente, la puerta de la casa sonaría. Mito-san diría, ¿quién puede ser a esta hora y con esta tormenta? La abuela diría, no lo sé, pero yo iré a ver. Mito-san diría, está bien abuela. Mito-san se quedaría cuidando a su sobrino Gon, cuando escucharía que la abuela diría, Mito, tienes que ver esto. Mito, mientras cargaba a su sobrino Gon, se acercaría diciendo, ¿qué pasa abuela? Viendo que un niño estaba tirado en la entrada de su casa mojado, la abuela diría, ¿qué hacemos Mito? Mito diría, que no es obvio, tenemos que meterlo adentro de la casa. Al siguiente día, yo me comenzaría a despertar, yo pensaría en dónde estoy, yo vería que estaba en una cama acostado, yo me levantaría de la cama, viendo a una anciana, yo diría, hola, ¿me podría decir en dónde estoy? La abuela diría, Mito, mira quién despertó ya. Una señora como de 27 años entraría a la casa diciendo, ¿cómo te sientes? ¿Ya estás mejor? Yo diría, sí, pero ¿quiénes son ustedes y en dónde estoy? Mito-san diría, yo soy Mito, ella es mi abuela y este pequeño niño es mi sobrino Gon. Yo me acercaría al niño diciendo, no es muy pequeño. Mito-san con una sonrisa diría, sí, pero eso es porque apenas es un bebé. Yo diría, ya veo, ¿cuántos años tiene? Mito-san diría, tiene 3 años, su nombre es Gon. Mito-san diría, ¿y cuál es tu nombre? Yo diría, mi nombre es Misael. Mito-san diría, ¿y cuántos años tienes Misael? Yo-san me diría, ¿y en dónde están tus padres? ¿O en dónde vives? Yo diría, no lo sé, no puedo recordar nada de mi pasado, solo recuerdo cómo usar estos rollos, mostrando los rollos que contenían a las marionetas, del cuervo, la hormiga negra, la salamandra y la marioneta del tercer Kazekage. Yo diría, pero no puedo recordar nada. Mito-san diría, ya veo, preguntaremos en la isla si alguien te conoce o sabe algo de ti. Pasaría una semana, y nadie sabía de dónde era, es como si hubiera llegado con magia. Mito-san diría, ya ha pasado una semana Misael, desde que estás aquí y nadie sabe o conoce algo de ti. Yo diría, sí, perdón, y lamento ser una carga para ustedes. Mito-san diría, no eres una carga. La abuela diría, Misael, Mito y yo hemos estado charlando, y llegamos a la conclusión de que no podremos ayudarte a encontrar a tu familia o tus padres, pero podrías tener una nueva familia. Yo diría, ¿una nueva familia? ¿Quién? Mito-san diría, nosotros podríamos ser tu nueva familia. Yo diría, ¿hablan en serio? Mito-san diría, sí, podrías criarte con Gon, como si fueran hermanos. Yo con lágrimas en los ojos abrazaría a Mito-san y a la abuela diciendo, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Desde aquel entonces han transcurrido 9 largos años, y Gon y yo hicimos un trato con Mito-san, que si podíamos atrapar a el señor del lago, ella nos dejaría participar en los exámenes de cazador para convertirnos en unos cazadores profesionales. Gon tiene 12 años, yo tengo 17 años, y estamos más que preparados para participar en los exámenes de cazador. Gon y yo estaríamos arriba de un árbol, pescando a el señor del lago. Yo estaría leyendo un libro cuando Gon me diría, hermano, lo tengo, ya mordió el anzuelo. Yo dejaría el libro que estaba leyendo diciendo, sosténlo Gon, yo me encargo desde abajo. Yo me lanzaría hacia el mar, comenzando a golpear a el señor del lago. Gon sacaría a el gran pez, yo me asomaría a la superficie, diciendo, lo logramos Gon, ahora Mito-san nos dejará participar en los exámenes de cazador. Todos los pescadores estaban asombrados de que Gon y yo hayamos atrapado aquel gran pescado que ni una persona había logrado atrapar. Cuando ya estábamos en casa dijimos, Mito-san ahora nos dejará participar en los exámenes de cazador. Mito-san un poco triste diría, hicimos un trato y ustedes cumplieron su parte del trato, es justo que yo haga lo mismo. Gon y yo nos emocionaríamos demasiado. Al día siguiente
siguiente, Gon y yo estaríamos zarpando hacia el lugar en donde el examen de cazador se llevaría a cabo. Gon mientras íbamos en el barco diría, tienes una ventaja. Yo mientras leía un libro diría, ¿por qué? Gon diría, tienes a el cuervo, la hormiga negra, la salamandra y al tercer cacecage, tus marionetas te van a ayudar. Yo diría, tal vez tienes razón hermano, pero también he entrenado estos últimos 9 años, para convertirme en un cazador profesional. Yo diría, Gon, ¿sientes que una gran tormenta se acerca? Gon me diría, sí viene muy fuerte. Yo diría, deberíamos de decirle al capitán del barco, Gon y yo nos moveríamos a el lugar donde estaba el capitán. Gon diría, capitán, una gran tormenta se está por acercar. Yo diría, y juzgando por las corrientes de aire que están comenzando, es muy fuerte. El capitán asombrado diría, y ustedes dos, ¿cómo saben que una gran tormenta se acerca? Gon diría, por el aire y la velocidad con la que está comenzando la tormenta. El capitán asombrado diría, ciertamente, una gran tormenta se está por acercar. El capitán del barco diría, todos entren a el barco, para cubrirse de la gran tormenta. Pasarían las horas, y el capitán del barco lograría superar la gran tormenta. El capitán diría, vamos a ver a nuestros pasajeros. El capitán entraría a la habitación en donde estábamos todos, viendo que la mayoría de los tripulantes estaban con náuseas, excepto Gon, que estaba ayudando a otro tripulante, un chico rubio que estaba leyendo un libro, un chico con traje de negocios que estaba comiendo una manzana, y yo que estaba mirando a el mar. El capitán diría, ustedes 4, vengan conmigo. El capitán nos llevaría al lugar en donde se maneja el barco diciendo, díganme sus razones por las que se quieren convertir en cazadores. Gon diría, yo me quiero convertir en un cazador, porque quiero saber la razón por la que mi padre me abandonó y no pasó tiempo conmigo. El chico rubio diría, no tengo por qué decirle mi razón, usted no tiene nada que ver con el examen. El otro chico diría lo mismo. Yo diría, pues quiero ayudar a las personas y ganar mucho dinero. El capitán se comenzaría a reír y diría, ya veo, ustedes son Kurapika y Leorio. Si no me dicen la razón por la que se quieren convertir en cazadores, pondré sus nombres en esta lista y la mandaré a los examinadores de los exámenes, porque los examinadores me pagan una comisión para mandarle solo a las personas con grandes habilidades, no a cualquiera. Kurapika y Leorio dirían sus razones, comenzando a tener una discusión. Gon diría, hermano, vamos a ayudar a los piratas. Yo diría, vamos a ayudarlos pues, como la tormenta estaba demasiado fuerte, mandaría a volar a uno de los marineros. Yo diría, Gon, cuando el marinero estaba a punto de caer al mar, Gon lo atraparía por los pies. Yo atraparía a Gon, y Kurapika y Leorio me agarrarían de los pies a mí. Al día siguiente, el marinero nos daría las gracias por haberlo salvado. Cuando ya estábamos bajando del barco, el capitán nos hablaría a Gon y a mí, diciéndonos, Gon, Misael, no tomen el autobús, eso no los llevará al lugar del examen, caminen hacia esa montaña, la más grande. Ahí comenzará su primera prueba para llegar al lugar en donde el examen de cazador se hará. Yo diría, Gon, deberíamos de decirle a Kurapika y Leorio. Gon diría, tienes razón. Gon y yo les diríamos a Kurapika. Kurapika diría, suena con un poco de lógica, yo iré con ustedes. Leorio diría, yo tomaré el autobús, pero cuando Leorio estaría dirigiéndose a el autobús escucharía como dos hombres decían que el autobús no llevaría a el examen. Leorio diría, chicos espérenme, mejor iré con ustedes para cuidarlos. Cuando llegaríamos hasta la cima de la montaña, una anciana y hombres vestidos diría, para poder pasar deben de contestar la pregunta que les haré correctamente. Nosotros nos pondríamos a pensar un poco, pero en eso llegaría otro chico y diría, se apura, no contestaré yo, y diría, vamos a dejar que él conteste. La anciana haría su pregunta, contestándola el chico. La anciana diría, su pregunta diría, si secuestran a su hijo y a su hija, ¿quién salvarían? La anciana diría, tienen 5 segundos, pasarían los 5 segundos, y Leorio se le lanzaría a la anciana tratando de golpearla. Kurapika lo detendría, digno, Leorio cálmate o perderemos nuestra respuesta correcta. Kurapika le explicaría a Leorio. Leorio de disculparía, diciendo, Gon, Misael, ya pasamos. Gon diría, sí, pero mi hermano y yo estamos pensando qué haríamos en una situación así. La anciana nos explicaría que había una pareja que nos llevaría al lugar del examen. Bueno, gente de YouTube, hasta aquí dejaremos este capítulo, espero que les haya gustado. Si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, suscríbanse para ver más de mi contenido, y bueno, soy Misael G, me despido, chao chao.